He perdido la cuenta de cuántos amaneceres he visto desde que llegué a esta isla. Me imagino que cientos, pero cada uno me parece más bonito que el anterior. A veces, me gusta sacar a Athena justo antes del amanecer y observarla mientras vuela por el cielo matutino. Es en estos sencillos momentos cuando me doy cuenta de lo afortunada que soy. No es que fuera infeliz explorando los arrecifes y las selvas tropicales en Oz. Nada de eso. Pero nunca iba a encontrar a un bronto merodeando por allí. Desde que llegué aquí, he tenido la oportunidad de estudiar criaturas que ninguna otra bióloga ha visto. Y siempre estaré agradecida por ello. He estado esperando un cambio de clima antes de estudiar la fauna de la región de tundra de esta isla. Pero comienzo a creer que ese cambio nunca llegará. Me parece que este planeta no tiene inclinación axial y por lo tanto, no tiene estaciones. El hielo y la nieve no se derretirán pronto, o quizás jamás. No puedo decir que eso me alegra. El frío y yo no somos los mejores amigos, pero tendré que aguantarme. El clima durante los periodos Jurásico y Cretácico, de los que proceden muchas de las criaturas de esta isla, era bastante equilibrado. Por eso, que exista una región ártica es realmente una rareza. De todos modos, sería muy terco de mi parte no ir a echar un vistazo. La tribu que se hace llamar los lobos aulladores me ha facilitado mucho esta aventura en el norte. En realidad, ellos y Athena. Ella se siente como en casa aquí. A veces pienso que nunca podré pagarle a Rockwell por haberme regalado un Argentavis. Él insiste que nuestras conversaciones interminables son el pago suficiente, pero aún me siento endeudada. Debería recolectar para él algunas muestras de flores de esta región. De todos modos, acompañar a los lobos me ha servido como entrenamiento de supervivencia para la región ártica. Ahora siento que estoy lista para seguir mi propio camino. Para sacar verdaderas conclusiones científicas, necesito observar a estas criaturas sin perturbarlas durante largos periodos de tiempo. ¡Qué día! Ahí estoy, dando los últimos retoques al dossier del mamut, cuando de repente, un tiranosaurio empieza a atacar a la manada. Un tiranosaurio cazando en la maldita nieve. Sin poder creerlo, me apresuré a darle aviso a los lobos aulladores en el campamento más cercano. Y me respondieron tranquilamente que era algo común. Los tiranosaurios también habitan en la región. Simplemente no tiene sentido. ¿Cómo puede un tiranosaurio sobrevivir en este clima? ¿Y cómo puede la introducción de un superdepredador no alterar todo el ecosistema? Bueno, he recolectado y estudiado más excrementos de carnívoros de los que me gustaría aceptar, y no puedo decir que proporcionaron muchas respuestas. Todos los depredadores de esta región tienen dietas muy similares. Con tantos depredadores diferentes cazando la misma presa, las poblaciones de todas estas especies no deberían ser sostenibles. Sin embargo, no he encontrado nada que indique que se esté produciendo una reducción de la población. Es demasiado extraño. Cuanto más tiempo estoy aquí, más me doy cuenta de que esta región no debería existir. Su clima no está sincronizado con el del resto de la isla. Muchas de las criaturas de aquí existieron millones de años después de los dinosaurios. Y aún así, el ecosistema parece estático. Algo no cuadra, necesito revisar mis notas. Repasando mis notas, me he dado cuenta de que el número de depredadores en la isla es casi el doble que el número de presas.
Esto básicamente rompe las reglas más fundamentales de cualquier ecosistema. No puedo creer que haya hecho falta un tiranosaurio cazando mamuts en la nieve para haberme dado cuenta. Está claro como el agua. Ahora ya no sé qué pensar sobre este lugar. Si añadimos el factor humano, es imposible que esta isla continúe como está por medios naturales. Entonces, ¿qué? ¿La vida silvestre de esta isla está siendo monitoreada y balanceada de alguna manera? Debería hablar con Rockwell. Tal vez ha llegado a una conclusión similar. Nunca pensé que precisamente esta isla fuera normal. Quiero decir, hay obeliscos gigantes flotando en el cielo. Por no hablar de esa cueva que encontré, que escondía una plataforma similar a las que se encuentran en la base de dichos obeliscos. Bueno, similar excepto por esos agujeros de forma extraña que estaban tallados en su base. Supongo que todo eso no me importaba, prefería cerrar los ojos. No quiero despertar. Tengo un hermoso, único y complejo ecosistema que estudiar, algo que siempre soñé. Pero ahora, no debería precipitarme aún. No antes de hablar con Rockwell. Todavía existe una posibilidad de que mis datos estén mal o de que me perdí algo obvio. No voy a renunciar a mi paraíso todavía. Tengo que visitar más a Rockwell. Es tan energizante estar cerca de alguien con su experiencia y que todavía tiene tanto entusiasmo por su trabajo. Hablar con él siempre me ayuda a ganar perspectiva. En cuanto a las anomalías ecológicas de la isla, Rockwell me aseguró que me estaba precipitando. Y me dijo algo que me dejó pensando. Que este lugar no siga las leyes científicas a las que estamos acostumbrados no significa que no siga ninguna. Después de todo, la ciencia consiste en descubrir, experimentar y formular. Y por esto, los nuevos descubrimientos pueden invalidar viejas creencias. Así que antes de aferrarme a mis ideas radicales, necesito reunir más evidencias empíricas. Si no lo hago, no podría llamarme a mí misma científica. Por recomendación de Rockwell, me he dirigido al sur para iniciar un estudio profundo sobre la vida marina de la isla. La tribu llamada los tiburones pintados me brindará su apoyo. Dado que el ecosistema del océano que rodea la isla está separado del ecosistema del continente, correlacionar patrones entre ellos podría ayudarme a aislar y comprender las anomalías científicas de esta isla. Además, después de vivir con el trasero congelado durante tanto tiempo, me vendría muy bien unos meses en una isla tropical, como en casa. Debo aceptar que la biología marina nunca ha sido mi campo fuerte, pero me encanta el océano, de eso no hay duda. A menos que alguna sorpresa me espere, ese lugar debería ser hermoso. Los tiburones pintados me han tratado como si fuera la maldita reina de los dinosaurios desde que les mostré la carta de recomendación de Rockwell. Ese hombre cada vez me sorprende más. No creo haber comido mejor en todo mi tiempo en la isla. Aunque tampoco soy muy exigente porque soy una terrible cocinera. Claro, mi investigación también han sido de tremenda ayuda. Hasta ahora, mis cálculos sobre la cantidad de depredadores y presas en el ecosistema se mantienen válidos. El agua está simplemente repleta de cardúmenes de megalodones, y son extremadamente agresivos. Quizás sea un efecto secundario de tener presas limitadas. Los tiburones no suelen ser así de agresivos y territoriales. Tendré que estudiarlos más a fondo. Todavía no hay respuestas a por qué los megalodones son tan territoriales, pero me enteré de algo aún más extraordinario.
El comportamiento reproductivo del megalodón. Sus patrones de apareamiento me dejaron simplemente boquiabierta, pero eso no es todo. Si pensaba que observar tiburones gigantes hacer travesuras descontroladamente era ya un espectáculo, observar a las hembras después de ser fecundadas fue el show principal. Pude seguir a una hembra durante casi todo el periodo de gestación, y aquí lo que hizo casi desmayarme. Su gestación dura una semana. Una semana. Claro que la población siempre será alta. Estos tiburones escupen tiburoncitos 44 veces más que los grandes blancos australianos. Esto modifica muchas de mis hipótesis, pero ahora tengo que observarlos en cautiverio, aprovechando la hospitalidad de los tiburones pintados. Además de todas las rarezas que encontré con los megalodones salvajes, aquí está la verdadera cereza del pastel: domarlos es pan comido. Un poco de entrenamiento y un poco de cariño y serán más obedientes y leales que un perrito adoptado. Ahora bien, alguna vez escuché de tiburones entrenados para espectáculos en acuarios y demás. Pero era un entrenamiento muy rudimentario durante años. Pero esto no es nada comparable. Los tiburones no son mamíferos ni aves, son peces, claro está. Y como todos los peces, su comportamiento se basa más en el instinto, o en otras palabras, no son las criaturas más inteligentes. Entonces, ¿cómo puede un megalodón felizmente dejarse montar y luego sentirse una moto acuática? Realmente estoy tratando de mantener mi mente abierta como Rockwell sugirió, pero esto simplemente no está bien. Tengo de nuevo ese mal presentimiento. Bueno, esto lo cierra todo. Justo cuando pensaba que había encontrado algún sentido a las notas que tomé durante mi visita a los tiburones pintados, cayó la gota que derramó el vaso. Canguros. Una manada entera de canguros gigantes saltaba por el campo como si siempre hubieran estado allí. Por mucho que ame a los canguros, no deberían estar aquí. Punto final. Los canguros evolucionaron en Australia y solamente en Australia 60 millones de años después de que los dinosaurios se extinguieran. Si puedo considerarme experta en algún género animal, es en este, y el procóptodo no debería existir aquí. Con cierto dolor en el pecho debo aceptar que esta isla no es un ecosistema. Esta isla es un maldito zoológico. No hace mucho pensaba que este lugar era una utopía lejana donde podría estudiar todas las maravillas perdidas del mundo. Ahora que estoy segura de que no es natural en absoluto, tengo que decir que ha perdido mucho el brillo. Por otro lado, la interferencia de la humanidad no ha ayudado. La mayoría de las tribus han aprendido a vivir en armonía con su porción de la isla, pero algunas otras no se conforman con eso. Una tribu incluso está intentando conquistar a todas las demás, y este ecosistema, ya sea natural o artificial, no se beneficiará de ninguna forma si estalla una guerra. Al menos, los amaneceres siguen siendo hermosos. Eso nadie me lo puede quitar. De todas las anomalías que he observado en mis investigaciones de campo, la que más me llama la atención son los megalodones domesticados. El proceso fue como adoptar a un perro callejero que tuvo un hogar alguna vez. Es como si tuvieran un historial genético de obediencia humana. La mayoría de mis investigaciones han sido no invasivas, solo observando y analizando a la distancia. Ahora creo que podría aprender un par de cosas si observo más de cerca a las criaturas domesticadas.
Necesito estudiar sus dietas, sus patrones de apareamiento, su interacción con otras especies, todo eso. Las tribus cuentan una historia sobre una mujer que ha domesticado a un montón de criaturas ella sola. Se refieren a ella como la reina de las bestias. Me intriga mucho.